también colaboró en la edición de los números históricos de nuestra revista Ñemitl, en una publicación que se llama Ñemitl Gremiandú, que está disponible a través de la página de la revista Ñemitlra, así como Google Books también. El profesor Carlos Peris es licenciado en Ciencias Sociales, en Sociología, tiene posgrado en niveles de especialización, maestría, y es también doctor en Ciencias Sociales. Recientemente estuvo haciendo una pasantía postdoctoral en la Universidad de París, la Sorbona, con la profesora Capuchin, que es también del área de lengua guaraní, y tenemos nosotros el honor de tenerlos con nosotros colaborando, como ya les dije, con la revista, con las ediciones y en todo lo que tiene que ver con mejorar lo que son las publicaciones, tratar de que nuestros egresados, docentes, puedan publicar sus trabajos de investigación, y también colaborando con el grupo de investigación del Instituto de Lenguas. Entonces, para nosotros realmente una alegría contar con la colaboración del profesor Peris, quien está categorizado en el programa de incentivo a investigadores PRONI del CONACYT en nivel 1. Él tiene múltiples publicaciones, es un referente en su línea de investigación a nivel nacional e internacional, y bueno, por esos motivos para nosotros es muy, muy bueno que pueda estar compartiendo en este espacio su expertise en lo que se refiere a la redacción, a la preparación y al envío de un artículo para su publicación en una revista del área. Entonces, sin más, le voy a pasar la palabra al profesor. Nuevamente, muchas gracias, profesor Carlos Peris. Muy bien. Antes que nada, muchas gracias a la directora del Instituto Superior de Lenguas, a la profesora doctora Valentina Canese. Y también, bueno, muchas gracias a todas las personas que están hoy aquí presentes, que se conectaron en estas 2 horas que vamos a tener de encuentro, en el que bien dijo la doctora, vamos a estar hablando un poquitito sobre lo que es la redacción de artículos científicos y lo que podría ser la posterior presentación o cómo podríamos presentar artículos científicos tanto en el ámbito nacional como en el ámbito también, ¿por qué no?, internacional, ¿no? Yo siempre digo, esto es una cuestión de animarse, esto es una cuestión de práctica, es más o menos como aprender a andar en bicicleta, ¿no? Es decir, al principio costaba un poquitito, escribíamos un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, y tardamos a lo mejor un día en escribir 2, 3 párrafos para un artículo científico, pero después a medida que uno va escribiendo más, que uno se va animando más, las cosas empiezan a salir más rápido, uno también ya empieza a encontrar la dinámica justamente de lo que es esta cuestión de escribir artículos científicos, ¿no? Bueno, con el permiso de todos y todas voy a compartir mi pantalla porque hay algunas cuestiones que me parece que son importantes de hablar, de debatir, también, ¿por qué no?, demostrar, ¿no? La primera cuestión que me gustaría decir, dejar bien en claro, es que por favor tengan la libertad de pararme cuando ustedes quieran. Es decir, si es que hay algo que quieren que vuelva a repetir, si es que hay algo que crean que no se está entendiendo, simplemente me lo dicen y paramos en ese punto. Es decir, tengan la libertad de pararme cuando ustedes quieran. Como bien dijo la doctora, junto con ella estamos llevando la edición de la revista Ñemitirá, que es la revista del Instituto Superior de Lenguas. De hecho, aquí les muestro, ¿no? Esta es nuestra revista y podríamos decir que es una revista bastante interesante, es única en su área aquí en el Paraguay, y que lentamente, ¿verdad?, va adquiriendo este formato que tanto se está pidiendo, que son ciertas rigurosidades científicas para que pueda ser indexada, digamos, en los diferentes índices que existen, ¿no? Eso también vamos a estar hablando, a lo mejor al final de esta charla, qué son los índices, cuando una revista es indexada. Puede ser una revista indexada y no arbitrada, o sí arbitrada y no indexada. Bueno, todas esas cosas vamos a estar hablando también al final de nuestro curso, al final de nuestro encuentro, ¿no?
Bueno, esta es una revista, que es la revista del Instituto Superior de Lenguas. Actualmente estamos al día, es decir, es una revista que está publicada al día. Y no solamente eso, sino que también ya lentamente va empezando a organizar sus números con antelación. Es decir, ya tenemos cerrado el número de julio y agosto y también actualmente tenemos una convocatoria abierta que justamente va a ser un dossier especial sobre la enseñanza del portugués para hablantes del español, prácticas y contexto, ¿no? Es decir, no solamente somos regulares, no solamente estamos cumpliendo con los índices, sino que además también ya estamos cerrando números con antelación, internacionalizando la revista en diferentes grupos que existen, y eso efectivamente que nos está dando, digamos, la base para poder aspirar a otras cuestiones más grandes, ¿no? Entonces, les quiero presentar nuestra revista y por qué no también decirles que se pueden animar también a publicar aquí, que a lo mejor podría ser un primer buen canal para una publicación científica por parte de los profesores del instituto o egresados del Instituto Superior de Lenguas. Bueno, con respecto a la ponencia, bueno, esta es la ponencia. Yo, bueno, voy a dividir en dos partes, a lo mejor una primera hora que va a ser una breve estructura sobre cómo redactar los artículos científicos y luego ya nos vamos a estar yendo, digamos, más que nada, a lo mejor a una parte de preguntas, de debate y luego ya hablar de la cuestión de la indexación, dónde podemos publicar los artículos y otras cuestiones más. Bueno, vamos entonces a pasar a esta primera lámina sin antes decirles que, bueno, aquí de hecho tienen mi correo electrónico y mi número de teléfono, así que no duden en ponerse en contacto conmigo, que en definitiva yo estoy para ayudar, ¿no? Bueno, y a mí siempre me gusta empezar, digamos, esta clase o este encuentro con una frase que mi profesor de metodología de la investigación me dijo en la Universidad de Hamburgo, ¿no? Yo ahí hice mi especialización y el profesor él decía esto, ¿no? Él decía, el mundo me es demasiado grande, pero sí conozco unas cuantas personas que tienen una versión sobre una partecita de ese mundo que es demasiado grande. Yo intento rescatar esos testimonios y comprender algo de la inmensidad, ¿no? Bueno, esta frase, sin lugar a dudas, te demuestra lo que es el espíritu científico, ¿verdad? Y en gran medida también nos pone un limitante, ¿no? Es decir, podemos tener múltiples vidas, podemos ser eternos, pero ni por más que tengamos múltiples vidas o seamos eternos, siempre nos va a faltar el tiempo para escribir sobre todo. Es decir, uno no puede hacer un escrito, ya sea una tesis, un libro, un informe de investigación o un artículo científico en sus diferentes formas sobre el todo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ser conscientes cuando estamos abordando esta cuestión de la escritura científica es darnos cuenta que tenemos que delimitar bien esa pequeña partecita del mundo que queremos entender, ¿no? Y después, una vez que podemos o que pudimos, digamos, delimitar bien esa partecita, a lo mejor ya no deberíamos de centrar en las partes, ¿no?, que van a hablar, es decir, en el trabajo de campo. Es lo que también el sociólogo Max Weber, él decía, el valor libre, ¿no? Cállese, simplemente observe y escuche. Y si usted no puede dominar sus impulsos, dedíquese a otra cosa, pero no haga ciencia, no haga investigación científica, ¿verdad? Porque en definitiva en el trabajo de campo, como bien también decía mi profesor en Alemania, hay que rescatar esos testimonios y comprender algo de esa inmensidad que es lo que nos llama la atención, ¿no? Entonces, el conocimiento es infinito, imposible de escribirlo en un artículo, en un libro, y el acceso siempre será parcial, ¿no? Esto es algo que, sin embargo, en nuestra formación es una formación contradictoria, ¿no? ¿Y por qué es una formación contradictoria? Porque si vemos este pequeño gráfico que yo hice aquí, ¿no? Podríamos decir que los tres primeros niveles, que vendrían a ser el amarillo, el verde y el rojo, son los tres primeros niveles iniciales de formación formal que tuvimos todos y todas, ¿no? Podríamos decir que el amarillo es educación inicial, podríamos decir que el verde es educación básica y que el rojo
es ya la educación secundaria, ¿no? Y en el colegio a nosotros se nos pone el chip de que tenemos que saber de todo un poco, ¿no? Es decir, una hora de matemática, una hora de guaraní, una hora de inglés, una hora de literatura, una hora de química, una hora de física, y en la formación del colegio se nos enseña todo de todo un poquitito, ¿no? Luego, lentamente, cuando vamos ya entrando en la universidad, nos damos cuenta que justamente el conocimiento es infinito. Entonces, lentamente nos vamos especializando, ¿no? Es decir, empezamos eligiendo la carrera, que en mi caso fue sociología, luego hice mi especialización en metodología de la investigación sociológica, luego hice mi maestría en acción social, luego hice mi doctorado, ¿verdad?, en seguridad. O sea, con el tema, con la línea de investigación, mejor dicho, que es sobre la cuestión de la seguridad, ¿no? Y cuando pasamos esta rayita, esta última raya, es que podemos decir que alcanzamos el nivel doctoral y justamente ya estamos generando un conocimiento propio con base en la investigación doctoral que estuvimos haciendo. Es decir, a pesar que en los primeros años de nuestra vida nos enseñan y nos meten de todo un poco, lentamente después nos empezamos a dar cuenta que el conocimiento es infinito y que si queremos investigar, y en definitiva, si queremos publicar, y digo investigar y publicar en dos órdenes, porque no se puede publicar si antes no se investigó, nos damos cuenta que nos tenemos que especializar y que tenemos que tener una línea de investigación. ¿Y a qué me refiero con una línea de investigación? Bueno, aquella cosa que investigás, aquella cosa que estudiás, aquella cosa que sacás tus conclusiones, en el que vos sos un especialista en esa cuestión. Es decir, no solamente nos tenemos que dar cuenta que el conocimiento es infinito, no solamente nos tenemos que dar cuenta que para escribir antes hay que investigar, sino que también nos tenemos que dar cuenta de esta cuestión de tener una línea de investigación propia. Es decir, uno tiene que especializarse en una línea concreta y ese tiene que ser su fuerte. Bueno, como segunda cuestión, podemos decir que no porque el conocimiento sea infinito, o mejor dicho, sea parcial, eso implicaría caer en un modernismo y decir, bueno, no existe la verdad, todo se puede refutar, todo es cuestionable, ¿no? Es decir, incluso si nos fijamos en Popper y el propio espíritu del falsacionismo, ¿verdad? Bueno, el falsacionismo es la fortaleza de una hipótesis hasta que es contrarrestada, y mientras que esa hipótesis pueda contrarrestar los otros argumentos, sigue siendo una verdad, hasta que después aparezca otra verdad que pueda suprimir esa e implantarse con esa verdad. Es decir, el propio espíritu científico nos viene a decir de que la verdad existe. ¿Qué es la verdad? Bueno, en definitiva, la verdad para la ciencia es el resultado de un método científico aplicado, de un trabajo de campo siguiendo la metodología científica, ¿no? Y también otra cuestión importante es que la ciencia no es un todo acabado. Es decir, uno no es que hace un artículo científico, consigue un hallazgo, publica y esa ya es una verdad perpetua. No, es la verdad en ese momento de esa realidad y puede ser otra vez sometida con el paso del tiempo a nuevas interpretaciones, encontrar falencias y volver a reformular ciertas cuestiones. Es decir, la ciencia no es una cuestión acabada. La ciencia no es una cuestión acabada. De hecho, podemos decir que científicamente hablando, todo es ciencia mientras que se haya seguido una metodología científica, ¿no? Y el artículo científico es el resultado de un estudio científico sobre una parte de la realidad. Es decir, no podemos escribir, no podemos escribir si es que no se tiene justamente, un trabajo, digamos, un trabajo de campo previo, ¿no? Bueno, ahora bien, con respecto a bueno, aquí mucha gente, digamos, que mucha gente cae en confusiones, ¿verdad? Y dicen que la escritura científica actualmente son solamente artículos científicos. Y eso en parte es cierto y en parte no es cierto, ¿verdad? El por qué en parte es cierto y en parte no. Porque si, por ejemplo, nos fijamos en los criterios del CONACYT, vamos a ver que el CONACYT le da más importancia
a los artículos científicos que a los libros, a las tesis o a los informes de investigación. Pero no porque CONACYT le dé más importancia a los artículos científicos, significa que los libros, los informes de investigación, las tesis, no son también escritos científicos. Bueno, pero en nuestro caso particularmente, lo que hoy nos viene a concentrarnos, digamos, en este punto es la cuestión de los artículos científicos. Y aquí quiero agarrar y presentarle una breve clasificación de lo que podrían ser los diferentes tipos de artículos científicos que pueden existir en una revista científica, ¿no? De hecho, más precisamente, esto yo saqué de la revista del ICSO. El ICSO es el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales del Paraguay, que hoy en día está bajo la dirección de la profesora Gloria Paredes, pero antes estuvo bajo la dirección de los colegas Sergio Cáceres, del colega Luis Ortiz, y ellos, digamos, se nombran a sí mismos como una revista científica. De hecho, son una revista científica, pero entienden justamente que revista científica no es lo mismo que una sola clase de producción científica, ¿no? Es decir, pueden haber artículos académicos, pueden haber notas de investigación, pueden haber reportes de política, pueden haber reseñas, incluso también pueden haber intercambios, ¿no? Es decir, cuando decimos artículos académicos, estamos hablando de artículos de investigación primarios que difundan los hallazgos de las investigaciones, ¿verdad? Cuando estamos hablando de notas de investigación, ya estamos hablando de resúmenes de tesis, de ciertos planteamientos teóricos o incluso de unos primeros acercamientos que estamos haciendo sobre una cuestión que estamos abordando tímidamente, ¿no? Es decir, yo estoy empezando a escribir mi tesis, ya tengo unas primeras entrevistas, a lo mejor no tengo todos los insumos para escribir un artículo científico, pero sí puedo hacer unas notas de investigación. Luego están los reportes de política, que vendrían a ser notas de recomendación basadas en evidencia o en informes sobre el estado de una política pública. Luego están las reseñas, que son resúmenes y comentarios críticos sobre libros, artículos o reportes técnicos publicados. Y por último están los intercambios, que vendrían a ser textos que tienen entrevistas de derecho a réplica, entre otros, ¿no? En este punto, la experiencia a mí me dice que si vas a escribir por primera vez o querés escribir por primera vez en una revista científica, la mejor forma de hacerlo es empezar con una reseña, ¿no? Es decir, encontrar un texto, encontrar un libro, encontrar incluso, podría ser un artículo científico que lo querés resumir y más o menos entre 500 y 1200 palabras, hacer un resumen de ese texto. ¿Por qué se recomienda empezar a escribir científicamente a través de las reseñas? Porque, bueno, porque justamente empezás a foguearte, ¿no? Con los términos, con la forma, con la lógica que implica escribir científicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hasta ahora me parece importante rescatar? Me parece importante rescatar que el conocimiento siempre es parcial, que uno tiene que delimitar bien lo que va a investigar, que no se puede escribir si antes no se investigó, llamar la investigación como una revisión bibliográfica, un trabajo de campo, que ciencia, en definitiva, es todo lo que siguió el método científico y que si bien hoy en día se prioriza más los artículos científicos, también son textos científicos, libros, informes de investigación, tesis, y dentro de los artículos científicos, otra vez, pueden haber diferentes categorías, como bien aquí nos explica la Revixo, a través de artículos académicos, notas de investigación, reportes, reseñas o intercambios. Muy bien, en este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que no le haya quedado claro? Por favor, siéntanse libres de hacerlo. ¿Está todo clarísimo? Parece que sí, parece que sí. Súper. Bueno, vamos entonces a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Voy otra vez a volver a compartir mi pantalla y voy a continuar. Bueno, yo particularmente lo que les quiero mostrar, digamos, es una estructura que yo siempre le llamo la primera estructura si es que te vas a animar a hacer un artículo científico de esta clase, ¿no? Es decir, un artículo ya de investigación un poquitito más largo, ¿no? Y para
tener en claro lo que es esta lógica, también tenemos que tener en claro lo que antes significaba escribir científicamente, ¿no? Y a mí me gusta mucho mostrar esto, no solamente porque son las joyas de mi biblioteca, sino porque también nos muestra qué era antes escribir científicamente, ¿no? Aquí tengo el primer número de la revista paraguaya de sociología, que data más o menos del año 1964, y aquí tengo el primer número de la revista Estudios Paraguayos, que data del año 1973, ¿no? Y si es que nosotros vemos estas dos publicaciones, vamos a ver que los artículos científicos que se escribían en aquella época eran artículos que si miramos bajo los ojos del presente, están tan lejos de considerarse científicos. ¿Y por qué? Porque, bueno, no tenían resúmenes, no tenían abstract, no tenían una sección especial en la cual se mostraba la metodología que se estuvo siguiendo, sino que eran más que nada textos, ¿verdad? En el que los diferentes investigadores, con base en las experiencias que tenían, iban escribiendo, ¿verdad? A lo mejor hasta cuestiones no tan demostrativas o argumentativas, sino hasta rayaba un poquitito también, ¿no? La literatura, ¿no? Es decir, vemos incluso de que en los primeros artículos no existe mucho lo que es la cuestión de referenciar, ¿no? Bueno, hoy en día, si es que escribís como antes se hacía, es muy difícil de que se te publique un artículo científico, ¿no? Bueno, hoy hay que seguir una estructura, hoy en día hay que referenciar, en definitiva, todo tiene su lógica. Y justamente esa lógica es lo que yo quiero venir a exponerles, ¿verdad? Bueno, la primera cuestión que tiene que tener, digamos, un artículo científico, y aunque parezca muy obvio e incluso no está aquí dentro de lo que es este Power, es la cuestión del título, ¿no? Y dentro de la cuestión del título hay dos escuelas, ¿no? Yo le llamo la escuela alemana y yo le llamo la escuela francesa, ¿no? Es decir, la escuela alemana te enseña a hacer un título muy parecido a lo que a lo mejor son los títulos de las tesis, ¿no? Estudio cuantitativo de deserción escolar en niños de primaria del colegio de la ciudad de Asunción, año 2020. Es decir, un título en el que prácticamente ya pones tu objeto de estudio, ya pones tu metodología, ya pones absolutamente todo, ¿no? Es decir, así como nos enseñaron a hacer la tesis. Y por el otro lado, ¿verdad? Mi paso por la Academia Francesa me enseñó otra forma de hacer el título, que a lo mejor ya no es más poner esos títulos tan largos, sino poner una idea que llame la atención, ¿no? Es decir, en vez de poner deserción escolar de los niños de tantos años en tal lugar, en tal año, a lo mejor podés sacar un espíritu, digamos, de tu artículo, una idea, y que tu artículo se llame "Ellos solo quieren estudiar" o "Ellos solamente querían estudiar", y que después abajo en tu subtítulo pongas todas esas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te viene a mostrar la Escuela Francesa de Escritura Científica? Te viene a decir, bueno, podés a lo mejor encontrar un título llamativo que capte la atención del lector y después utilizar los otros recursos, como podría ser el subtítulo, el resumen, ¿por qué no también la introducción, para explicarte más en cuestiones que sí o sí luego te vas a tener que explicar, ¿no? Y qué son las cuestiones que sí o sí luego te vas a tener que explicar, y bueno, sí o sí te vas a tener que explicar en la metodología que usaste, en tu objeto de estudio, en la población, en la muestra y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, ya es una cuestión de criterio, ¿no? Es decir, si quieren elaborar el título de su artículo científico de una forma estructurada, siguiendo un recetario de cocina, bueno, a lo mejor les convendría más seguir la escuela alemana y poner un título en el que ya se ponga absolutamente todo, ¿no? Cómo, a quién, en dónde, en qué año hiciste tu investigación. O si no, la otra forma es terminar de redactar tu artículo, sacas la idea clave de tu artículo, lo pones como un título llamativo y luego utilizas el subtítulo, el resumen o la introducción para exponer esas otras cuestiones. Así que son dos formas de pensar en el título. Luego, por el otro lado, ya una vez que tenemos el título o que en definitiva ya lo estamos pensando en el título,
está el resumen en español o en inglés, e-inglés con palabras clave. ¿Y por qué pongo e-inglés? Es decir, el por qué no pongo otro idioma. Es decir, el por qué no pongo francés, por qué no pongo guaraní, por qué no pongo portugués. Porque es cierto que a medida que las revistas más se van indexando, las plataformas de indexación te van exigiendo cada vez más de que por lo menos tus resúmenes, que por lo menos los resúmenes y las palabras clave estén en el idioma de la ciencia. ¿Y cuál es el idioma de la ciencia? Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es el inglés, ¿no? Entonces, a medida que las revistas se van indexando, te van diciendo justamente, ¿verdad? Bueno, podés escribir en el idioma que quieras, pero tu resumen y tus palabras clave tienen que estar en el inglés, porque en definitiva ese es el idioma de la ciencia. Hay algunas revistas, como por ejemplo es nuestro caso, ¿verdad? El caso de Ñemitira, de que se respeta el segundo idioma que se utilizó. Es decir, si es que se escribió en guaraní, pero después se quiere hacer el resumen en español, muy bien, se respeta el resumen en guaraní, se respeta el resumen en español, pero nosotros después eso traducimos otra vez al inglés y ponemos 3 resúmenes y tres palabras claves en los 3 idiomas. Entonces podemos respetar la voluntad del autor, pero además también podemos cumplir con ese criterio que nos están pidiendo, que es que el resumen y las palabras clave tienen que estar en el idioma inglés. ¿Qué es lo que principalmente uno hace en el resumen y en las palabras clave? Bueno, uno resume su artículo, ¿verdad? Es decir, en 150, 200 palabras, es decir, uno pone sus hallazgos, uno pone la metodología que usó. De hecho, la técnica que yo siempre utilizo para empezar con mis resúmenes es poner mi pregunta de investigación, ¿no? Es decir, pongo mi pregunta de investigación, eso llama la atención de la persona que está leyendo y después en ese mismo párrafo de 150 palabras a 200 palabras en el que tengo que resumir todo, explico la metodología, explico los hallazgos y pongo una breve conclusión de no más de 2 líneas. Es decir, la idea de los resúmenes justamente es que puedas resumir tu artículo entre 150 a 200 palabras. Y en el caso de las palabras clave, bueno, uno ya va poniendo los tópicos, ¿no? Si es que tu estudio fue deserción escolar de los niños en el Paraguay, entonces tus tópicos va a ser deserción escolar, educación, educación secundaria, Paraguay. En definitiva, son los conceptos guías o los tópicos guías que guiaron a toda tu investigación. En este punto, también los franceses dicen algo que a mí me gusta mucho lo que dicen, ¿no? Dice, constantemente se están generando artículos científicos. Entonces, ¿quién te asegura que tu artículo científico se va a leer? Es decir, ahora mismo en Paraguay, ¿cuántas revistas indexadas hay? Y fácilmente hay 40, 30 revistas indexadas que cada 4 meses, 3 meses, 6 meses están lanzando un volumen de artículos mucho mayor a lo que era antes. Antes existían estas 2 revistas y estudios y suplemento antropológico y el anuario de la Academia Paraguaya de la Historia. Y solamente lo que publicaban estas 4 revistas, allá por el 60, eran en definitiva la producción científica del Paraguay en la década del 60. Pero hoy en día existen un montón de revistas que constantemente están agarrando y publicando artículos científicos. ¿Y quién te asegura? ¿Quién te asegura de que ese artículo va a ser leído? Y acá los franceses dicen, bueno, te asegura, tenés más chances que tu artículo sea leído si podés captar la atención del lector en la primera y en la segunda página. Es decir, un título atractivo, un resumen atractivo, en definitiva, te van a dar más chances que el lector dé vuelta y continúe leyendo tu artículo y simplemente no se vaya otra vez al índice y busque otro artículo que sí le llama la atención. Es decir, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir en este punto? De poner un poco de énfasis en la cuestión del título y en la cuestión del resumen. No solamente cumplir por cumplir, porque en definitiva es algo que nos pide para publicar en tal revista, sino pensar así como piensan desde esta academia, ¿no? Es decir, un título llamativo, un resumen llamativo
que en definitiva pueda captar la atención del lector y que después el lector pueda continuar y no saltar tu artículo e irse a otro, mejor dicho. Bueno, luego ya tenemos nuestro título, ya tenemos nuestro resumen. Voy a volver a hacer otra vez un énfasis y un asterisco en este punto, ¿no? Es decir, a nosotros se nos enseñó metodología de la investigación como un recetario de cocina, ¿no? Es decir, ¿querés hacer flan? Muy bien, vas a hacer el caramelo, después le vas a agregar la esencia, después le vas a agregar la leche condensada, vas a poner eso en la heladera, vas a esperar que se enfríe y luego metes en el horno con baño María, ¿no? Es decir, las recetas de cocina son justamente así, ¿no? Primero tenés que hacer esto y luego lo otro. Y acá nos estamos dando cuenta de que a pesar que así nos enseñaron la investigación científica, primero que tenés que tener tu título, tus objetivos, tu muestra, esto, nos estamos dando cuenta que en la realidad esto no es tan así, ¿no? Es decir, vos no podés escribir tu resumen si no tenés primero tu artículo terminado. Y si nos vamos bajo esta lógica de la Academia Francesa, tampoco no podés tener tu título, ¿verdad? Si es que no terminaste primero tu artículo y no tenés la idea central de lo que querés poner como título. Es decir, yo les recomendaría que nos saquemos esa lógica de hacer investigación como un recetario de cocina, el paso A que te habilita el B que te habilita el C, sino ir jugando en un ida y vuelta en el que constantemente no es que hacemos las secciones para cumplir, sino que podemos ir y venir. El título lo podemos dejar para el final, el resumen también lo tenemos que dejar para el final y sacarnos esa lógica cuadrada, estructurada, continuista de que esto se tiene que hacer así y así y así, o si no, no se puede avanzar. Bueno, en este punto, ¿alguien me quiere hacer una pregunta, alguna duda, algo que no está en claro? Por favor, les escucho atentamente. ¿Se entiende todo? Sí, escucho. Y nada más, profesor, pero yo nomás con respecto al título quería también enfatizar una cuestión que muchas revistas hoy en día limitan el número de palabras que puede tener el título. Entonces ahí es donde realmente es importante tener en cuenta eso que estás diciendo, ¿verdad? Porque enfatiza esa idea de hacer un título que no sea muy largo y que capte la atención del lector, ¿verdad? Nada más eso quería agregar. Es así mismo es, pero incluso estamos también ya bajo esta nueva lógica en el que no solamente el autor busca que su artículo sea leído, sino que también la revista busca que sus artículos sean leídos, pero por sobre todas las cosas sean referenciados. Es decir, mientras que la revista más referencias tenga, mientras que la revista sea más citada, significa que la revista fue más leída, y mientras que más tenga esos numeritos de citación, de referencia, va a significar que la revista no esté en ningún cuartil, o esté en un cuartil 4, esté en un cuartil 3, esté en un cuartil 2, esté en un cuartil 1, ¿verdad? Y si es que nosotros entramos, y acá sí esto les puedo agarrar y mostrar en la página de Sismago, ¿verdad? Van a ver, estoy compartiendo mi pantalla, les pido mil disculpas. Si es que nosotros entramos aquí en la página de Sismago, vamos a ver que justamente ellos tienen, ¿verdad? Un ranking en el que dividen sus revistas por cuartiles, ¿no? Y acá justamente vemos que estas revistas que están en el cuartil 1 son las revistas que más impacto tienen. Más impacto tienen, ¿qué significa? Significa que en un solo año esta revista que se encuentra en la posición 41 fue citada 12.750 veces, ¿verdad? Y la revista que más alto está en el impacto más grande es el número 1 del número 1, tuvo 56.204 citaciones, ¿no? Es decir, no solamente los autores buscan ser leídos, sino que también las revistas necesitan que sus artículos sean leídos y por ende sean citados, porque eso le va a pedir eso le va a posibilitar a las revistas estar en los cuartiles 4, 3, 2, 1. Y aquí también es importante también decir esto, ¿no? Es decir, CONACYT evalúa también eso, ¿no? Es decir, vos podés tener un montón de publicaciones científicas en una revista que no está con cuartil,
pero después tenés a lo mejor un artículo en una publicación de cuartil 1 y esa publicación en artículo de cuartil 1 te posibilita seguir en la carrera científica dentro de CONACYT. Ahora, esto no es una tarea fácil, ¿no? Esto no es una tarea fácil y como pueden ver aquí, ¿verdad? Todas las revistas que están en cuartil 1, en un 80, en un 90%, son o de Inglaterra o de los Estados Unidos. Y eso otra vez nos viene a reforzar esa idea que no le tenemos que tener como un impedimento, sino más que nada como un desafío de aprender el idioma inglés, porque en definitiva es el idioma de la ciencia. Eso no significa que uno no pueda seguir escribiendo en guaraní, que uno no pueda seguir escribiendo en francés, que uno no pueda seguir escribiendo en el idioma que tenga que escribir, pero esto es un desafío hoy en día que dentro de lo que es el quehacer científico ya es una obligación. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún otro comentario más, por favor, les escucho atentamente. Bueno, parece que no. Parece que no. A ver aquí en el chat. Algunas revistas. Bueno, aquí Valentina pone algunas revistas limitan el número de palabras del título, que es lo que dijo. En la reseña también se puede poner el resumen. Muy buena pregunta, Ana. Muy buena. Por lo general, las reseñas no siguen una estructura de artículo científico. Por lo general, las reseñas, como el título te indica, reseña, ya es un resumen de ese libro que estás leyendo. No sé si me logra hacer entender, ¿no? Es decir, la reseña por sí sola ya es un resumen de ese libro o de ese texto que en definitiva estás reseñando, ¿no? Entonces, no sigue una estructura de palabras clave, no sigue una estructura de resumen, sino que ya es un resumen de ese texto que estás reseñando. Más o menos para que nos ubiquemos, Ana y todos los compañeros que nos están siguiendo en esta clase maestra, estamos en este punto, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan que yo les mostré esta clasificación que hace el ICSO en su revista, ¿no? Bueno, digamos que yo lo que ahora les estoy mostrando es una primera estructura para un artículo científico. Es decir, no estamos acá, no estamos acá, no estamos acá, no estamos acá, sino que yo particularmente me estoy centrando en este punto, ¿verdad? Es decir, una primera estructura fácil que nos permita escribir y tener nuestro primer artículo científico. ¿Pude contestar a tu pregunta, Ana? Yo creo que sí. Muy bien. Continuemos entonces, ¿no? Vamos a continuar. Y vamos entonces. Bueno, ya hablamos del título, ya hablamos del resumen, ya hablamos de las palabras clave, ya hablamos del abstract, ya hablamos de las keywords, ya hablamos de todas esas cuestiones, pero siempre teniendo en cuenta que no estamos siguiendo la lógica continuista o del paso a paso, sino pensemos en un artículo científico como un ida y vuelta, ¿no? Como un ida y vuelta. Bueno, luego está la introducción, que ya podría ser el primer capítulo formal o la primera parte formal de lo que es el artículo científico, ¿no? Y en la introducción, bueno, yo que evalúo muchos artículos, pero que también edito muchos artículos, veo lo que yo le llamo la emoción del investigador, ¿no? Es decir, uno en la introducción, uno a veces se da cuenta que tiene una metodología muy fuerte, uno se da cuenta que tiene muchos resultados de trabajo de campo y se confunde un poquitito y quiere meter todo en la introducción. Y uno encuentra así textos que son geniales en su metodología, en sus hallazgos, pero sus hallazgos y su metodología no están en las secciones que tienen que estar, sino que están en la introducción, ¿no? Entonces vemos artículos científicos de 16 páginas y de esas 16 páginas, 5 o 6 páginas son de introducción. Y en este punto entonces tenemos que decir, bueno, ven cómo todos los nombres te quieren indicar algo, ¿no? Es decir, el título te indica el título, el resumen, resumime en 150, en 200 palabras. Y la introducción justamente se llama introducción porque te está llamando a introducir tu artículo. ¿Y cómo introducir un artículo? Bueno, presentando la problemática, ¿no? Es decir, yo siempre digo esto, una buena introducción es la que te explica
por qué eso que investigaste es importante investigar. Entonces, a lo mejor en 3, 4 párrafos, vos podés decir, bueno, esta realidad que quiero investigar, esta realidad que quiero estudiar, esta realidad que estudié, a mí me llamó la atención por esto. Bueno, por eso que te llamó la atención es una buena forma de empezar una introducción. Yo siempre digo, la introducción se empieza poniendo la problemática, es decir, introduciendo tu estudio con la problemática que te llamó la atención para investigar aquello que investigaste y termina con una pregunta. Y esa pregunta es tu pregunta de investigación. Entonces te abre paso a las otras secciones que es metodología, conceptos teóricos, etc. Es decir, piensen entonces en el artículo científico como una historia que contar. Y como todas las historias que contar, tiene que tener una parte que le presenta a otra parte. Si es que nosotros vemos una novela, no vamos a ver el final de la novela en el primer capítulo. No, vamos a ver una historia que se cuenta. Bueno, esa historia que se cuenta empieza con la introducción. Entonces, empezá haciendo tu introducción explicando por qué te llamó la atención eso que investigaste, por qué investigaste y terminar con tu pregunta de investigación. Entonces, tu pregunta de investigación ya te pasa al siguiente estadio que vendría a ser el metodológico, ¿no? El metodológico, el de planteamiento, en el que ya dejas esas palabras evocativas que te llamaron o que simplemente te dijeron para hacer tal o cual cuestión, sino que ya estás planteando cómo investigaste y qué metodología usaste. Y luego de que ya pusiste tu metodología, que ya pusiste tu planteamiento, ya te puedes ir centrando justamente a la cuestión de los conceptos, ¿no? Entonces, ven cómo cada parte te introduce en esa historia que estás contando. Primero introducís, terminás con tu pregunta de investigación, luego te vas a la metodología o al planteamiento metodológico, en el que en definitiva pones qué recursos de la metodología de la investigación estuviste usando, si es que hiciste metodología cuantitativa, cualitativa, ciertas delimitaciones de tu espacio temporal, de tu grupo de análisis, y después ya te vas a tus conceptos teóricos, ¿no? Y los conceptos teóricos son súper importantes. Y vamos a ponerle conceptos teóricos como una tercera sección dentro de esta estructura que yo les estoy mostrando. ¿Y por qué son importantes los conceptos teóricos? Bueno, los conceptos teóricos son importantes porque todo es teoría, todo es teoría. De hecho, hay un libro de Ruth Sautuk que se llama Todo es teoría, que es un libro de metodología de la investigación que pueden descargar gratis en internet. Ponen Todo es teoría, Ruth Sautuk, y van a ver este libro de metodología de ella, en el que ella dice, no se puede estudiar las cosas si antes las cosas no se definieron. Es decir, para que nosotros podamos entender en definitiva que esto es un teléfono y podemos estudiar las problemáticas de este teléfono. Pero antes de estudiar las problemáticas de este teléfono o del uso de este teléfono, tenemos primero a lo mejor que definir qué es el teléfono. No sé si es que me estoy haciendo entender en esta idea, ¿no? Muchas veces vemos a la teoría como una sección odiosa que tenemos que poner 3, 4 conceptos y ya está. Y yo siempre digo, la base de un buen artículo científico está en su introducción, está en su metodología y, tercer punto, está en los conceptos que uso. Y yo siempre digo, en la parte de conceptos teóricos, hay que utilizar la lógica embudo. ¿Y cuál es la lógica embudo para escribir esto, no? Es decir, empezar con el paradigma, andate con el concepto general y por último, andate con el concepto específico, ¿no? Es decir, ir decantando hasta terminar en el concepto específico que utilizaste en esa investigación que ahora lo estás escribiendo. Entonces vos, en todo momento, vos no le estás haciendo, vos le estás contando toda esa historia al lector, ¿no? Vos le decís, bueno, mi paradigma fue este. De este gran paradigma, este paradigma se aplica
en esta teoría general. Y esta teoría general otra vez se aplica en esta teoría específica, que de estos conceptos de la teoría específica son lo que yo estuve usando para hacer este estudio. Bueno, toda esa lógica expositiva es lo que tenés que hacer en tu parte de conceptos teóricos, ¿no? Empezás con, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Bueno, estás queriendo estudiar sobre la cuestión de los deliveries, del trabajo de los deliveries. Y vos te das cuenta que el paradigma que te va a servir para esto es la idea marxista de la explotación del hombre por el hombre. Bueno, entonces empezás con el paradigma marxista de la acumulación originaria, luego vas a lo mejor a una cuestión más específica, o mejor dicho, empezás con la lucha de clases o con el materialismo histórico, que es tu paradigma, luego vas con la acumulación originaria y por último vas con el concepto específico que, no sé, podría ser la plusvalía. Es decir, vas decantando tu marco teórico hasta terminar en la cuestión específica, ¿no? Que es ese concepto que te sirvió para hacer tu estudio. ¿Esto hace falta que sea extenso? No, no hace falta que sea extenso. De hecho, hoy en día los artículos científicos y las revistas, por sobre todas las cosas, te están pidiendo capacidad de síntesis. Se puede exponer un paradigma, se puede exponer una teoría general y se puede exponer una teoría específica fácilmente en 2, 3 páginas, ¿verdad? Y haciendo todo esto en 2, 3 páginas, ya estás dando la base teórica a tu estudio científico. En este punto, sin embargo, hay un debate que yo no tengo una respuesta, ¿no? Es decir, los alemanes, que son muy de la teoría cualitativa, dentro de los estudios sociales, ellos te dicen, primero vaya a estudiar, primero haga su trabajo de campo y luego defina. Y otras escuelas, que a lo mejor, no son, que a lo mejor son menos tradicionales, más cuantitativistas que la alemana, te dice primero lea, primero defina, saque sus conceptos y después vaya a investigar. Es decir, es una cuestión de elección del investigador. Primero vas a investigar y después vas a leer, o sea, o primero vas a leer y definir y después vas a investigar. Bueno, eso ya es algo que se lo dejo al criterio de ustedes. Y quiero que miren esto, qué importante que es, ¿no? Ven que yo les dije, el artículo científico no sigue una lógica, no sigue una lógica de receta de cocina. Bueno, si es que vamos entonces con la premisa que todo es teoría y todo se tiene que definir primero, la primera sección que tenemos que hacer es esta. Esta es la primera sección que tenemos que hacer. ¿Y por qué esta es la primera sección que tenemos que hacer? Porque justamente tenemos que exponer los conceptos teóricos que nos sirvieron para estudiar esa realidad. Ahora que después en el producto final primero aparezca un título, un resumen, una introducción, un apartado metodológico, eso ya es otra cuestión. Pero si decimos que todo es teoría y lo más importante es definir aquello que estudiamos, este es la primera parte del artículo científico que se tiene que tener terminado. Muy bien, gente. Preguntas, dudas, quejas, aclaración, por favor, les escucho atentamente. O comentarios, si alguien ya tiene alguna experiencia o alguna idea, por favor, que no se limite. Les escucho. Gabriela, ¿cómo estamos, Gabriela? Tanto tiempo. ¿Todo bien? A ver, a Gabriela le conozco, a Valentina también. Bueno, parece entonces que está todo súper claro, ¿no? Muy bien. ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Juana? Sí, esta es parte de marco conceptual. Sí. ¿Está relacionado con la teoría que tengo que usar para mi investigación? Así mismo es, Juana. Así mismísimo es. El marco conceptual, Juana, es tu marco teórico, ¿verdad? Para hablar en términos de tesis, ¿no? Es tu marco teórico, ¿verdad? Hay algunos que le llaman marco teórico, hay otros que también le llaman, bueno, marco teórico, vamos a llamarle de una forma más simple y más clara. Sí. Entonces, sí, así mismo es, Juana. Mira, sí. Mira.
yo en este punto te voy a decir algo. Yo soy de la idea de que primero se tiene que definir y después se tiene que hacer todo lo otro. Es decir, ya sea en una tesis, en un informe de investigación, en un libro, en un artículo científico, primero sacar los conceptos que vas a estar estudiando. Sí. Sí, porque en algunos trabajos de grado hacen una clasificación de marco conceptual y marco teórico aparte. O sea que considerando marco conceptual los conceptos principales y marco teórico las teorías principales. Por eso nomás mi pregunta. Pero entiendo que dentro del marco teórico debe estar todo eso. Así mismo, siempre teniendo en cuenta esta lógica. El espacio que tenés en un artículo científico es mucho más reducido que el que tenés en una tesis, en un informe de investigación o teniendo en un libro. Es decir, en una tesis, en un artículo científico, vas a poner a lo mejor el paradigma en uno o dos párrafos, vas a poner a lo mejor la teoría general en uno o dos párrafos y vas después a poner la teoría específica en 3-4 párrafos, pero siempre teniendo la limitancia de que no te podés a lo mejor extender más de 3 hojas, 3 hojas no podés hacer un marco teórico. Es decir, siempre la cuestión de poner lo justo y lo necesario dentro de esa historia que estás contando. Entiendo. Espectacular. Bueno, sigamos. Vamos a seguir entonces porque el tiempo es tirano en este punto, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos del título, ya hablamos del resumen, ya hablamos de la introducción, ya hablamos de la metodología, ya hablamos de los conceptos teóricos. En definitiva, le estoy presentando un aspecto formal, ¿no? Una primera estructura. Luego ya podría ser el desarrollo, ¿no? Lo que se llama comúnmente como análisis de los resultados. Esto se ve mucho en los artículos científicos de las ciencias duras, ¿no? De la matemática, de la física, de la química, de la medicina. Ustedes pueden ver cómo ellos siguen esta misma estructura que yo les estoy agarrando y planteando. Ellos siguen, tienen un resumen, una introducción, tienen una parte que se llama materiales y métodos, tienen a lo mejor una breve discusión teórica y luego ya se van a la cuestión de análisis de los resultados, ¿verdad? Y en análisis de los resultados, uno efectivamente presenta los resultados. En este punto, gente, es importante decir lo siguiente. La mayoría de la gente que empieza a escribir científicamente no se mueve tanto en el mundo cualitativo, sino que se mueve más en el mundo cuantitativo, ¿no? ¿Y por qué se mueve más en el mundo cuantitativo? Porque, bueno, justamente lo cuantitativo te ayuda a estructurar más tu investigación científica, ¿no? Entonces, cuando llegan a esta parte del desarrollo, ¿verdad? Es decir, ya con su introducción, su metodología, sus conceptos teóricos, se dan cuenta que lo cuantitativo les arrojó un montón de tablas, un montón de gráficos, un montón de números, y se dedican a hacer su análisis de resultados poniendo las tablas, poniendo los gráficos y poniendo los números. Bueno, eso está bien, pero todo lo que se ponga, ya sea en un mundo cuantitativo o ya sea en un mundo cualitativo, tiene que tener una interpretación. ¿Y quién te da esa interpretación? Esa interpretación no te da el número por el número en sí, sino que le das vos como investigador. Es decir, presentá la tabla, presentá el gráfico, pero interpretalo. Entonces, si te estás moviendo en un mundo cualitativo, presentá la entrevista, presentar los resultados de tu grupo focal, poner los testimonios que quieras agarrar y poner, pero introducirlos, interpretarlos, contextualizarlos. En definitiva, eso tenés que hacerlo, digamos, en la parte de análisis de los resultados. Yo en este punto les quiero dar una recomendación. Ven que uno cuando empieza a investigar, uno pone los objetivos generales, ¿no? El objetivo general y después pone los objetivos específicos. O si te estás moviendo con las preguntas, pone la pregunta principal y las preguntas específicas, ¿no? Bueno, una buena forma de organizar tu desarrollo o una buena forma de organizar
tu análisis de datos es según los objetivos específicos que te marcaste. Es decir, la primera partecita pone análisis de resultados, un subtítulo abajo, y que ese subtítulo abajo sea tu objetivo específico número 1. Entonces pones todos los resultados que hallaste con la interpretación y con el contexto. Si tenés un objetivo específico 2 o una subpregunta de investigación 2, perfecto, una segunda parte dentro de tu análisis de los resultados. Y si tenés un objetivo 3, y si tenés un objetivo 4, y así te vas organizando. Siempre piensen de esta forma. La mejor manera de tener un primer artículo científico, gente, es lo más estructurado posible. Después, cuando ya se den cuenta de que ya tienen ya la técnica dominada, ya pueden empezar a jugar con las secciones, ¿no? Es decir, a lo mejor ya no pones más como título análisis de resultados, sino que ya empezás a jugar con los títulos, ya empezás a jugar con las secciones, pero para llegar a ese punto de complejidad, primero tenés que escribir estructuradamente. Y la forma más estructurada de hacer es siguiendo estos pasitos, siguiendo estas secciones, y dentro del desarrollo o de los análisis de los resultados, marcar tus resultados por los objetivos específicos o las subpreguntas de investigación que te marcaste. Muy bien. Ya está. Ya tenemos el título, ya tenemos el resumen, la introducción, la metodología, los conceptos, el desarrollo, los análisis de los resultados. Ahora tenemos que concluir. Bueno, la conclusión, gente, es... yo siempre digo, bueno, en la conclusión vos tenés que poner el hallazgo principal. Luego que lo expresaste, luego que expresaste el hallazgo principal, tenés que poner las deficiencias de tu investigación. ¿Por qué? Porque aunque dominemos la metodología científica, ese trabajo tuvo deficiencias. Deficiencias en el acceso en el trabajo de campo, deficiencias económicas, deficiencias de tiempo. No existe el artículo científico perfecto, ni por más que haya escrito Einstein, no existe el artículo científico perfecto. Todos los trabajos científicos tienen limitancias. Entonces, en tus conclusiones, primero vas a poner la principal conclusión, el principal hallazgo, luego vas a poner las deficiencias, y luego, como tercer punto y una buena forma de terminar una conclusión, es tu artículo, tu hallazgo. ¿Para qué le va a servir a otros artículos y a otros hallazgos? Entonces, en un párrafo, en un último párrafo, podés poner este artículo que tuvo este hallazgo y que tuvo estas deficiencias, puede servir para continuar complejizando en estudios culturales con base en la cuestión de las tribus urbanas en el barrio Brugada de Asunción. ¿Entienden ese punto, verdad? Es decir, la conclusión no es solamente poner tu idea principal o tu hallazgo principal, sino que además de poner tu hallazgo principal, tenés que poner las deficiencias de tu investigación y tenés que poner esa investigación con ese hallazgo y con esas deficiencias, cómo le da pie a que otra persona que leyó tu artículo pueda continuar investigando, teniendo tu artículo como un punto de referencia para discutirlo, para negarlo, para agregarlo o para afirmarlo. Muy bien. Y después tenemos la última sección, que es el de la bibliografía, ¿no? Y el de la bibliografía es la sección que a mí como editor es el que más me cuesta. ¿Y por qué es el que más me cuesta? Porque es el que la gente menos importancia le da, ¿no? Es el que menos importancia le da. Te ponen la bibliografía en el formato que ellos quieren, te ponen todos los libros que leyeron en su vida, le ponen en la sección de la bibliografía, y no. La bibliografía se tiene que poner solamente aquello que se referenció dentro de tu texto. ¿A vos este libro te sirvió para descubrir el tema que estás investigando? Sí, te sirvió para descubrir ese tema. ¿Lo usaste en tu investigación? ¿Lo pusiste como una referencia en tu artículo científico? No. Bueno, entonces esto no pongas en tu bibliografía.
En tu bibliografía pone solamente aquellos libros, materiales, artículos, textos, videos, lo que usaste que está dentro de tu texto científico. Es decir, en la bibliografía se pone solamente aquellos recursos que se pusieron como referencia o cita dentro del artículo. Y aunque no crean, es también una parte importantísima. Porque si yo quiero entender tu lógica de lo que vos me estás afirmando en tu artículo científico, de lo que vos me estás contando en esa historia, yo me puedo ir a la bibliografía para encontrar el texto que usaste y sumergirme más a lo mejor en ese autor para poder continuar con lo que vos estás investigando. Es decir, gente, en resumen, no piensen en la bibliografía como una sección odiosa de cumplir por cumplir nada más. Bueno, entonces, la estructura que yo les planteo es la siguiente, ¿no? Título, resumen, introducción, metodología, conceptos teóricos, desarrollo o análisis de resultados, conclusiones y bibliografía. Y dentro de analizar esto con base en los objetivos específicos que tuviste más ordenada y que yo particularmente creo que más les va a servir para empezar a escribir su primer artículo científico. Muy bien. Preguntas, dudas, quejas, aclaraciones, por favor, soy todo oídos. O comentarios. Buenas, a ver, dejar de presentar. Bueno, a ver un poquitito acá. Buenas, una consulta. ¿Recomendaciones se podrían incluir al término del artículo? No sería necesario. Sí, Gabriela, efectivamente sí, ¿verdad? Es decir, las recomendaciones, yo particularmente, se tiene que poner, ¿verdad? Dentro de las conclusiones, yo te diría es decir, las recomendaciones, pues, es justamente tu artículo para qué le va a servir a los otros, ¿no? Es decir, con base a tus hallazgos y con base a tus limitancias, entonces vos tenés la realidad de tu artículo y esa realidad de tu artículo te sirve justamente como base para recomendar qué es lo que se tiene que hacer en otros artículos. Entonces, fácilmente podría ser el último párrafo de tu artículo, podría ser las recomendaciones con base en tu principal hallazgo y con base en tus limitancias que pusiste en los párrafos anteriores. No sé. Después, después, si en el desarrollo quisiera incluir extractos de videos, ¿cómo presentarlos? ¿Como print de pantalla o como enlace en la web? Muy buena pregunta, Gabriela. Muy que es esta revista es en la actualidad es modernizar, ¿no? Y en modernizar justamente implica tener la revista, así mismo como nos tendría, tener la revista en el Open Journal System, ¿no? Bueno, no sé, pero así que no me carga. ¿Ustedes a mí me están escuchando o me quedé sin internet? ¿Se me escucha, verdad? Yo le escucho entrecortado. Ah, ahí está. Se ha perdido la conexión de la red. Yo le estoy escuchando entrecortado. Espérenme un ratito porque se me fue mi conexión de internet. Estamos escuchando. Ahí estamos, ¿verdad?
Ahí estamos. Ahí me están otra vez escuchando, me están viendo. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Te escucho. Yo lo escucho. Sí. Ah, bueno. Es decir, ahora sí me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, se te Parece que escucha, sí. pero tu imagen está congelada, parece. Sí, 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 sí. De hecho, acabo de sacar mi video justamente porque veo que a lo mejor eso es lo que me está, lo que está haciendo que esto colapse. Puede ser. Bueno, voy a volver a presentar. Espérenme un ratito, por favor. En todas partes tenemos este problema de la conexión. Oye, muy grande. Buenas noches, vamos a esperar. Hola, le pedimos que tengan un poquitito de paciencia para que el profesor Carlos Peri se vuelva a conectar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, profe. Vamos a esperar. Gracias. Sí, si tienen un minuto de paciencia, vamos a ver para que él vuelva a entrar. Estamos esperando. Muchas gracias.
Hola, acá estoy. ¿Ya se me escucha bien? Ahora Sí, sí. ahora sí. ¿Qué Claro. problema que es? Sí, ¿Qué yo le problema escucho que es? muy bien. ¿Qué problema que es el internet, gente? Les pido mil disculpas, pero bueno, estamos en un país llamado Paraguay y cuesta muchas veces estas cuestiones, ¿verdad? Así que les pido mil disculpas. Bueno, vamos entonces a continuar, si es que les parece bien, ¿sí? Bueno, voy a tener mi video apagado porque veo que eso a lo mejor me pudo haber complicado. Bueno, con respecto a la pregunta que me hizo Gabriela, eh, bueno, les iba a mostrar un capítulo digamos, un artículo científico que publicó Estudios Paraguayos, que más precisamente escribió esta investigadora que se llama María Esther Saracho. No sé si alguno de ustedes le conocen. Bueno, María Esther, ¿qué es lo que hizo? Ella agarró un montón de producción audiovisual que se exponía en el cine en el Paraguay durante la dictadura estronista, allá por el año 68 al 79, ¿no? Y, eh, y ellas saben cómo citó esto. Bueno, puso el extracto, es decir, puso el diálogo que existía, es decir, que había es decir, que ella estaba sacando esa idea y cuando referenciaba ponía el título del documental y también el minuto, ¿no? Es decir, Gabriela, ¿qué es lo que te quiero agarrar y decir? El recurso del print no utilices mucho, sino que más que nada, yo te recomendaría que utilices el recurso de intentar describir vos con tus palabras esa escena y cuando referencies pone el título de la película o del material audiovisual que estás usando y el minuto. Igual la mayoría de las revistas tienen, digamos, un formato de citación. Y el APA en sus últimas ediciones ya está contemplando justamente la cuestión de la citación de audio, de videos y otras cuestiones más. Ahora, ¿cuándo, Gabriela, yo sí le haría un print del video? Si es que estás haciendo estudios de análisis de imagen. Es decir, vamos a suponer, Gabriela, que estás haciendo un estudio sobre la indumentaria que se utilizaba en tal película y cómo eso reflejaba una pauta cultural en tal época. Bueno, ahí sí tenés que hacer un print justamente de esa partecita que en definitiva te va a servir como contexto. No sé si es que me hago entender, Gabriela, ¿verdad? Es decir, es un recurso que se utiliza, pero por lo general todo va a depender. Igual, tu forma de citación te va a dar el formato de la revista que estás usando. ¿Pude contestar a tu pregunta, Gabriela? Sí, dice, claro. Ok, súper, 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 súper. Bueno, súper claro, espectacular. Bueno, vamos entonces a continuar. Valga los problemas que tuvimos de conexión, ¿no? Bueno, espérenme un ratito, por favor. Voy a volver a abrir. Bueno, ya estuvimos entonces hablando, digamos, de los aspectos formales, ya estuvimos hablando de los aspectos formales y ahora me gustaría un poquitito así centrarme rápidamente en cuestión de los aspectos metodológicos, ¿no? Como yo bien les dije antes, no se puede escribir un artículo científico si es que antes no se investigó, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor la primera cuestión importante, ¿verdad? Es definir qué tipo de metodología vamos a estar usando. Es decir, si es que vamos a estar utilizando una metodología cuantitativa, una metodología cualitativa, todo a lo mejor va a depender de las intenciones, ¿no? Que se estén queriendo lograr. Es decir, en un estudio a lo mejor más descriptivo, eh, y no tan correlacional, a lo mejor uno podría utilizar una metodología cuantitativa básica, ¿no? Una estadística descriptiva.
y a lo mejor en una cuestión más de explicativa, de intentar entender las razones, uno puede utilizar una metodología cualitativa. ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más difícil? Y bueno, en lo cuantitativo, por lo general, como las bases ya están escritas, es decir, como las formas de hacer metodología cuantitativa ya están escritas, porque en definitiva se sigue una lógica numérica. Si tenés el dominio de esa lógica numérica, a lo mejor es más fácil hacer una investigación cuantitativa. En cambio, en la cuestión cualitativa es más difícil porque como no está escrito, numéricamente hablando, se podría volver más subjetivo, ¿no? Bueno, una vez que ya definieron su metodología cuantitativa o cualitativa, se podrían ir a lo mejor a una definición, ¿no?, de la pregunta principal, de las subpreguntas, siempre teniendo en cuenta de que si ya te estás moviendo con objetivos generales, no hace falta que pongas objetivo general y pregunta de investigación. Si ya tenés objetivos específicos, no hace falta que pongas subpreguntas de investigación, ¿no? Es decir, si te estás moviendo bajo la lógica de objetivos, no pongas preguntas, no pongas tu pregunta y tus subpreguntas. No, pones tu objetivo general y tus subobjetivos. El resto ya es una redundancia de términos. Después las hipótesis y las variables. Bueno, las hipótesis y las variables principalmente dentro de la lógica cuantitativa. Las variables, de hecho, se utiliza en la metodología cualitativa, pero no con el nombre de variables, sino que se utiliza con el nombre de categoría de análisis, ¿verdad? Categorías de análisis que tanto se utiliza en la cuestión cualitativa. Y la hipótesis no necesariamente tiene que estar presente en una investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque vos en lo cualitativo estás entrando en un mundo en el que todavía no sabes con qué te vas a encontrar. Yo siempre digo, una buena investigación cualitativa termina con una hipótesis que después se puede corroborar numéricamente o cuantitativamente hablando. Es decir, una buena investigación cualitativa da el pie a una posterior investigación cuantitativa, ¿verdad? Ahora, algo súper importante es que los aspectos metodológicos deben ser claros, precisos. Dentro de las ciencias sociales, por lo general, la finalidad de los trabajos se enmarcan en estudios explicativos, donde se discute, o descriptivos, donde, valga la redundancia, se describe algo en el que justamente uno está analizando, estudiando, ¿verdad? Pero el primer paso, gente, que tienen que hacer en los aspectos metodológicos es elegir o lo cuantitativo o lo cualitativo. Entonces, según qué eligieron, esto les va a dar una lógica dentro de lo cuantitativo y una lógica dentro de lo cualitativo. Ahora, ¿cómo escribir y cómo citar? Es decir, ustedes ya más o menos ya hicieron ya su investigación, ya eligieron su metodología, ya tienen todo, ¿no? Bueno, la escritura debe ser clara, no confusa, precisa y sin caer en complicaciones. Es decir, si el cielo está despejado, no pongan el cielo hermoso que creó el gran arquitecto el día de hoy no se encuentra sin ninguna nube y tiene un sol radiante. No, ¿saben eso cómo pueden agarrar y poner en un artículo científico? El cielo está despejado. Es decir, mientras más simples sean, mientras más concretos sean en sus ideas, su artículo más se va a entender. Mientras más den la vuelta, mientras más se compliquen, mientras más hagan esas cuestiones, el artículo menos se va a entender. Es decir, lo más importante en un artículo científico es que la escritura tiene que ser clara, no confusa, precisa, sin caer en complicaciones. Si el cielo está despejado, ponga el cielo está despejado. No hace falta escribir 2 párrafos para poner la idea que el cielo está despejado. Las opiniones personales deben dejarse de lado. Uno no hace doxa, uno hace epísteme. Los resultados hablan y se los interpreta. ¿Qué era la doxa para los griegos? La doxa para los griegos era la opinión sin fundamentos. ¿Qué es la epísteme para los griegos? La epísteme para los griegos es la opinión con fundamentos. Y ustedes, al hacer ciencia, no están haciendo doxa,
sino que están haciendo epísteme. Por eso es que la palabra epistemología viene de epísteme. Entonces, si es que van a escribir, señoras y señores, poco nos interesa sus opiniones, sino que nos interesan los hallazgos de sus resultados, la teoría que usó. Entonces, por favor, no ponga yo creo, yo pienso, me parece, ¿verdad? No, porque en definitiva ahí si es que usted pone yo creo, yo pienso, me parece, no están hablando sus resultados, sino en definitiva están hablando ustedes. Y si yo quiero que ustedes hablen, voy a entrar en su página de Facebook o les voy a llamar, pero no voy a leer un artículo científico. ¿Entienden ese punto, verdad? Ahora bien, hay sin embargo academias de que utilizan el yo o que utilizan el nosotros. Nosotros cuando investigamos esta cuestión, por ejemplo, pero eso ya es un hábito de esa academia. ¿Entienden ese punto, verdad? Es decir, si en la academia francesa se pone nosotros hicimos esta investigación, no es que se pone el nosotros por una cuestión subjetiva de tu opinión, sino porque ese es el estilo de escritura que se utiliza en esa academia. Por lo general, dentro de lo que es América Latina y lo que es la escritura universal científica, se utiliza la tercera persona del singular, ¿verdad? Es decir, se estudió, se hizo y todas esas cuestiones. El tiempo verbal debe mantenerse, pero no siempre debe ser el mismo. Y ustedes a mí acá me están diciendo, pero profe, te estás contradiciendo, porque estás diciendo que el tiempo verbal debe mantenerse, pero después no siempre debe ser el mismo. Claro, porque en la introducción, gente, en la introducción vos estás introduciendo. Entonces podés utilizar un tiempo verbal que esté dentro del futuro. En la conclusión, vos estás concluyendo. Entonces, tu tiempo verbal tiene que ser el pasado. A nosotros, cuando se nos enseñó a escribir, se nos enseñaba a escribir de esta forma. Siempre escribí en tercera persona singular, pasado. Entonces, todo el texto tenía que ser en pasado. Pero, hoy en día se dice, según la parte de tu artículo en el cual estés, vas a utilizar un tiempo u otro tiempo. Pero si elegiste utilizar el futuro en tu introducción, mantenete en el futuro. Si es que estás usando la conclusión, bueno, entonces utiliza el pasado en tu conclusión. Se deben respetar las partes y hablar de lo que corresponde, hacerlo en el lugar indicado. Si no se sigue una lógica operacional, se cae en la confusión. El artículo científico esclarece y no oscurece. ¿Qué es lo que quiere decir acá, gente? En tu introducción, introducí. En tu análisis de resultados, poné tus resultados y poné la interpretación. En tu conclusión, concluí. No concluyas en tu introducción y no pongas los análisis de tus resultados en tu introducción. Cada parte tiene que seguirse cumpliendo con el requisito que significa cada parte. Bueno, y esto que por último que les puse, todas las referencias bibliográficas deberán ir, bueno, esto ya es una manera de citación que tiene cada revista y las notas a pie de página deberán ser exclusivamente explicativas, manteniendo el mismo formato de referencia. Claro, ¿se acuerdan, gente, que antes cuando citábamos poníamos el 1 y después ese 1 era una cita a pie de página? Bueno, hoy en día las notas a pie de página ya no se utilizan más para citar, sino que se utilizan para explicar algo. No sé, ustedes, por ejemplo, están hablando de la cuestión de los policías o de la cuestión de los vigilantes de seguridad privada. Entonces ponen en el texto los vigilantes de seguridad privada y ahí sacan el 1, se van a nota de pie de página y ponen como una nota explicativa. También se los conoce como serenos. Entonces, es importante que el que está leyendo sepa que también a esos agentes de seguridad privada se les conoce como serenos, pero no es tan importante para poner en el texto en sí, sino como un pie de página. Entonces, ¿qué es el pie de página hoy en día? Bueno, el pie de página hoy en día es algo explicativo extra. Ya no se utiliza más para citar. ¿Me entienden ese punto, verdad? Bueno, aquí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario para hacerme con respecto a la escritura en sí?
Otra consulta que tengo es si tuviste experiencias con el uso de código QR en el desarrollo de un artículo. No, Gabriela, hasta este momento no tuve. Hasta este momento no tuve, ¿verdad? Sé que hay muchas publicaciones que ponen el código QR, pero ponen el código QR no como un elemento per se del artículo científico, sino es más que nada para después citar ese artículo científico. Así es que sé que se utiliza el código QR. Bueno, más preguntas, más dudas. Juana, ¿te escucho? Para confirmar lo que escuché, entonces, en cada sector yo puedo mantener un tiempo verbal. Por ejemplo, si hago mi introducción en presente, metodología presente y resultados y la conclusión, ¿puedo hacerlo en pretérito? Así mismo, Juana, así mismísimo luego. Súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. Nada más que aclarar, aparte de decirle que es así mismo. Bueno, gracias. De nada, Entendí Juana. bien entonces. Muy bien. Irma, Fernando, Susan, Alexandra, Hola, Ana. yo tengo una consulta. Decime, Fernando. No, yo había hecho mi tesina ya, ¿verdad? Y realmente sí investigamos la teoría y la recolección de datos, pero todavía no tenía muy bien el foco, digamos. Entonces recolecté un montón de datos, por suerte también, ¿verdad? Pero acabé usando la mitad nomás. Entonces, ahora realmente no tengo tengo algún proyecto, ¿verdad? Pero lo que me gustaría es saber si un poco más sobre esto de reseñas de artículos, de libros, también mencionaste notas, entonces, como estoy haciendo un posgrado, entonces ya querría ir, digamos, explorando algún terreno similar al de mi tesina, ¿verdad? Sí. Para Sí, sí. Mira, yo creo que todo tiene, yo creo que todo Fer tiene un escenario, pero también tiene una intención. A ver, me voy a intentar explicar, ¿verdad? Si vos querés escribir tu primer artículo científico, Fernando, Sí. yo te recomendaría que escribas una reseña. Es decir, que, a ver, te voy a poner un ejemplo. Vos sos licenciado en lengua inglesa. Sí. Y bueno, y justo te cayó un libro que habla sobre el aprendizaje de la lengua inglesa en niños que hablan japonés. Te estoy poniendo un ejemplo hipotético, Fer, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, intenta que tu primera publicación sea de ese libro que leíste e intentar resumir ese libro en 1000 palabras. Bueno, ahí vas a tener una reseña. La reseña por sí mismo, luego, Fer, ya te va a foguear con esa lógica de utilizar ciertos términos, de escribir en tal lenguaje, de no más poner tu opinión, de hablar en tercera persona singular. ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, Sí, luego vos empezás a investigar, empezás ya a investigar. No sé, tu tema ya es el juego para aprender la lengua inglesa. Y a medida que vas aplicando tus formularios, a medida que vas haciendo tus entrevistas, ya empezás a tener ciertos resultados. Bueno, esos resultados a lo mejor no te dan para escribir un artículo científico, pero a lo mejor sí te dan para escribir una nota de investigación en el que podés presentar en 4, 5, 6 páginas tus primeros hallazgos que estás haciendo de esa investigación en curso. Entonces ya tenés una segunda aproximación. Y después, cuando terminaste tu investigación, cuando sacaste tu tesis y cuando ya la defendiste, entonces después de tu tesis, puedes a lo mejor ya sacar 2 o 3 artículos científicos de tu trabajo. ¿Me entendés lo que te digo? Es decir, además de seguir esta estructura que yo hoy les di, que en definitiva es una estructura para tener una primera publicación de artículo científico, a lo mejor podrían ir por partes. Primero escriban una reseña, luego escriban notas de investigación y por último un artículo científico cuando ya tienen una investigación bien consolidada y terminada. ¿Pude responder a tu pregunta, Fernando? Sí, muy interesante. Realmente esa era mi pregunta, ¿verdad? Lo de las notas de investigación
también son una buena idea porque alguna práctica ya tengo en investigación-acción y cada tanto tengo la oportunidad de enseñar, entonces aplico algunas cosas al final de los cursos, entonces para tener una muestra mayor, ¿verdad? Entonces ya voy aplicando algunos formularios, entonces sí, realmente es una muy buena idea. Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes, a las órdenes. Bueno, más preguntas, más dudas, soy todo, todo oídos, porque ya no puedo más verles por mi conexión de internet. Si no, voy a pasar a la última partecita, que es a lo mejor donde podemos agarrar y publicar, ¿no? Entonces, vamos a ver si es que hay alguna pregunta más. No, no hay ninguna pregunta más. Bueno, vamos entonces a hacer honor al tiempo y vamos ya a la última partecita, ¿no? Es decir, ya nos animamos a escribir la reseña, ya nos animamos a escribir las notas de investigación y, ¿por qué no? Ya nos animamos a hacer el artículo científico siguiendo esta estructura. Genial. Bueno, ¿dónde podemos agarrar y publicar, gente, verdad? Bueno, acá yo creo que lo importante es tener en claro los conceptos. ¿Y en qué sentido yo así digo los conceptos, no? Es decir, ustedes tienen que saber lo que es una revista científica arbitrada y lo que es una revista científica indexada. Una revista arbitrada es una revista que cuando evalúa los artículos científicos, esos artículos científicos que se evalúan siguen una lógica de árbitro, ya sea por doble par, por par ciego, por decisión editorial. En definitiva, hay un árbitro que leyó ese artículo y que dijo, sí, este artículo se puede publicar, no se puede publicar, ere. Todas las revistas arbitradas son revistas indexadas. No todas las revistas arbitradas son indexadas. Para que una revista esté indexada, tiene que estar el nombre de esa revista en algún índice científico. Por ejemplo, si es que vemos acá en estas revistas están en el DOAJ, Amelica, Dialnet, Latindex, Latinoamericana, Bibliad, CIR, WordCat, Aura. Es decir, en definitiva, están en todos estos índices que si, por ejemplo, entras, no sé, en el Latindex 2.0, vas a encontrar que esta revista, que se llama de esta forma, está en este índice. Entonces, ¿una revista arbitrada es indexada sí o sí? No. ¿Una revista indexada es arbitrada sí o sí? Sí. Por lo general, las revistas cuando empiezan son revistas arbitradas, pero no indexadas. ¿Me entienden esa lógica, verdad? Nosotros cuando empezamos a trabajar fuerte con Ñemitirá, la indexación que tenía Ñemitirá era ROAT. Hoy está en Latinoamericana, está en Google Scholar, está en Crossref, está en Latindex. Ayer recibimos la confirmación que ya está en Aura. Ahora estamos esperando que nos den en DOAJ, que nos den en Latindex. Es decir, si es que ustedes entran muy probablemente dentro de 1 o 2 meses a la revista Ñemitirá, acá a lo mejor ya van a ver Latindex, ya van a ver DOAJ y ya van a ver Aura. Entonces, esta fue una revista que a lo mejor en sus primeros dos números, era una revista arbitrada, pero no era indexada. Y después, a medida que fue ganando fortaleza, regularidad y cumpliendo con otros criterios científicos, fue agregándose en índices que justamente le sirvieron para empezar a hacer una revista arbitrada e indexada. Bueno, ¿qué le digo a esto, gente? Pero a lo mejor una buena forma de empezar a escribir un primer artículo científico es buscando estas revistas, no más como Ñemitirá, porque Ñemitirá sí ya está empezando a lo mejor a indexarse fuertemente, sino a lo mejor empezar a buscar estas revistas que son arbitradas, pero que todavía no están bajo esa lógica de index muy fuerte. ¿Por qué?
Porque a lo mejor si es que ven una revista que ya está en Cielo, a lo mejor ya les va sí o sí a pedir de que su resumen sea en inglés. ¿Y qué pasa si no sabes hablar en inglés? Se entiende ese punto, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación que yo les doy es saber encontrar el tipo de revista que quieran usar, arbitrada o indexada. Si ya tienen más experiencia, juéguense a una revista indexada. Juéguense a una revista indexada. Pueden entrar en la página de Cielo, pueden entrar en la página del Latindex, pueden entrar en la página del DOAJ. En definitiva, pueden entrar en los índices más importantes. Latindex es latindex.org, ¿verdad? DOAJ es doaj.com. Cielo es cielo.x.una.py y buscar estas revistas que ya están indexadas. Si a lo mejor van a escribir su primer artículo científico, su primer resumen, su primera reseña, busquen una revista seria que les ayude a hacer el primer fogueo. Y buscar una revista seria que les dé su primer fogueo a lo mejor implica no buscar una indexada, sino una arbitrada. Y la arbitrada, gente, hay muchísimas. ¿Y por qué hay muchísimas? Porque por las propias exigencias del CONACYT, los organismos de educación superior están obligadas a tener sus iniciativas justamente de publicación. Entonces, si es que vamos con un primer artículo y como primera experiencia, busquen una revista arbitrada. Si ya tienen un poquitito más de experiencia o se animan a un poquitito más, busquen una revista, además de arbitrada, indexada. Y si ya tienen experiencia, ya tienen varios artículos científicos y quieren desafiarse ustedes mismos, entren entonces aquí en la página de sismao.jr.com y intenten encontrar una revista que esté en el cuartil 4, en el cuartil 3 y anímense a tener una publicación en algunas de estas, ¿no? Y bueno, y en definitiva, como les vuelvo otra vez a decir, es una cuestión de práctica, ¿no? Es una cuestión de práctica. Es decir, se empieza con la arbitrada, se sigue con la indexada, después se puede ir con una revista de cuartil 4, luego se puede ir con una revista de cuartil 2 y después se puede agarrar y tener con una revista de cuartil 1. Lo más importante, gente, es que nunca lo tenés que tomar como algo personal. Es decir, la mayoría de las veces, y más si te mueves en cuartil 1, te van a rechazar tu artículo. Pero no es que te van a rechazar tu artículo porque tienen algo en contra de vos, sino porque los criterios son criterios científicos y te piden ir mejorando constantemente. Muy bien. Bueno, yo acá hice así unos consejos finales, ¿verdad? Sea usado, busca una revista indexada o arbitraria. La mayoría de las veces te dirán que no lo tomes como algo personal, sino como una herramienta para mejorar. En muchas universidades, si querés defender tu tesis de maestría o de doctorado, tenés que tener justamente publicaciones de artículos de tu tesis antes. ¿Y por qué? Porque te asegura que tu tesis o tu investigación ya fue leída y ya fue aprobada. Sigue las pautas de formato, cada publicación tiene determinadas normas específicas para la publicación de artículos, la que deberás ceñirte. Medita el título de tu artículo, este deberá ser lo suficientemente claro para reflejar el tema de investigación y también seducir al lector potencial. Revisa la redacción, el lenguaje es una herramienta poderosa que puede jugar a tu favor o en tu contra. Un texto mal escrito es, obviamente, más difícil de leer y, por ende, no convencerá a tu audiencia. Selecciona la información central. Generalmente un artículo científico está limitado en pocas páginas, así que es vital que elijas la información más importante e interesante. Si tenés una tesis de maestría, no hagas un artículo científico de toda tu tesis de maestría. No, se trata a lo mejor en una patita de eso. Ten cuidado con abusar de las tablas y figuras. Es cierto que una imagen dice más que 1000 palabras, pero no abuses. Si incluyes demasiadas imágenes, tu lector deberá de prestarle más atención a esas imágenes. Respeta la estructura. Un artículo científico tiene una estructura muy marcada, en la que cada parte debe desarrollar un tipo específico de contenido.
presta atención a tu resumen o a tu abstract. Este será la carta de presentación de tu artículo y en este sentido de él depende que el lector siga leyendo o no. No abuses de las notas, dado que su característica esencial es que no son lo suficientemente importantes para aparecer en el cuerpo mismo del artículo. Probablemente puedas prescindir de las notas. Revisa la versión final de tu artículo. Una última mirada será fundamental para evitar que pequeños errores se filtren. El estudio debe ser replicable para que se lleve a la generalidad. Bueno, con respecto a este punto, gente, ¿verdad? Revisa la versión final del artículo. Yo particularmente hago tres cuestiones. Termino de escribir y después de 2 días vuelvo a leer mi artículo. ¿Por qué? Porque si es que leo el artículo apenas terminé de escribir, todo lo que escribí está genial, inmejorable y no hay nada más que cambiar. Pero si lees después de 2 días, vas a ver que hay muchas cosas que escribiste que están muy mal. Bueno, después una vez que hago ese control, le doy a una persona que no es de mi área para que me lea. No sé, le doy a una persona que no es socióloga para que me lea. Si esta persona que me leyó me puede entender, significa que cualquier persona me puede entender y que me precede de forma clara. Y como tercer punto, le doy a un corrector. Le doy a una persona que estudió letras, a una persona que corrige textos, para que me termine de limpiar mi artículo. Es decir, una vez que tengan terminado su artículo, su nota, su referencia, léanlo después de 2-3 días, denle a otra persona diferente al área en el cual se están moviendo. Si esa persona puede entender cualquiera, y denle a un corrector de estilo que les ayude a mejorar esas cuestiones, ¿no? Bueno, así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Les vuelvo a pedir perdón por el problema de internet y espero que les haya servido este pequeño encuentro. Les escucho. Muchas gracias. Excelente presentación. Felicitaciones por esta iniciativa de compartir. Excelente, muchas gracias. Espectacular. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, muchas gracias realmente. Muy agradecidos con esta presentación que a más de uno le va a ser de muchísima utilidad. Yo creo que es bueno seguir esos consejos, seguir esos pasos para poder tener cada vez más presencia en las publicaciones tanto a nivel nacional como a nivel regional e internacional. Quiero nomás volver a repetir que para nosotros es realmente una alegría y un honor haber tenido esta oportunidad de compartir con el profesor Peri esta jornada. Muy bien, a sus órdenes y seguimos en comunicación, ¿sí? Así que un gustazo a todos, saludos.